Explorar cualquier lugar más allá de la Tierra sigue siendo un desafío inmenso y lleno de peligros. Sin embargo, hay un detalle sobre la Luna que despierta un gran entusiasmo entre los científicos: la intrigante posibilidad de que exista agua en su superficie. La distribución exacta del agua en la Luna sigue siendo uno de los mayores misterios de nuestro tiempo. No siempre está donde se espera, y su existencia desafía todas las expectativas científicas. Descubrirla es vital, ya que podría desbloquear todo el potencial del sistema solar. La carrera por este secreto ya ha comenzado. Naciones de todo el mundo compiten tecnológicamente y científicamente para resolver este enigma, porque quien lo logre primero tendrá en sus manos un recurso valioso para la futura colonización espacial. Pero, ¿dónde exactamente está el agua lunar? ¿Cómo sabemos que realmente existe? Y sobre todo, ¿cómo superar los innumerables desafíos para acceder a ella? Hoy exploraremos los avances que las agencias espaciales han hecho para resolver de una vez por todas el misterio del agua en la Luna. Los primeros indicios. Antes de hablar sobre los descubrimientos más recientes, es importante entender cómo surgió la idea de que la Luna podría contener agua, una hipótesis inicialmente vista con escepticismo. La misión Luna 24, una audaz sonda robótica de la Unión Soviética, aterrizó en la superficie lunar en 1976. Perforó el suelo hasta una profundidad de unos 2 metros y trajo de vuelta a la Tierra 170 gramos de muestras lunares. Para sorpresa de los científicos, los análisis revelaron la presencia de agua. Aproximadamente el 0,1% del material estaba compuesto por moléculas de agua, con la concentración aumentando a medida que se perforaba más profundamente. Sin embargo, al igual que ocurrió con muestras recolectadas por misiones anteriores, como el Apolo 11, muchos creyeron que los rastros detectados eran en realidad contaminaciones traídas desde la Tierra. Así, el enigma persistió. ¿El agua realmente existe en la Luna o sería simplemente un error de interpretación? Señales prometedoras en el polo sur lunar. En 1994, la misión Clementine de la NASA aportó nuevos indicios. Sus mediciones detectaron áreas permanentemente sombreadas cerca del polo sur lunar, lugares que no reciben luz solar desde hace miles de millones de años. En estas cráteres eternamente oscuras, las temperaturas son increíblemente bajas, permaneciendo por debajo de -173 grados Celsius, equivalente a -280 grados Fahrenheit. Este entorno extremo sugería la posibilidad de que el hielo de agua pudiera estar preservado allí por eras. El descubrimiento alimentó esperanzas e impulsó nuevos esfuerzos. 4 años después, en 1998, la NASA lanzó la sonda lunar Prospector, diseñada específicamente para buscar indicios de agua en la Luna. Usando espectroscopia desde órbita, la sonda detectó grandes cantidades de hidrógeno en los polos lunares. Los datos sugirieron que podrían existir entre 10 y 300 millones de toneladas de hielo de agua en las cráteres sombreadas. Sin embargo, el hidrógeno por sí solo no es prueba definitiva, ya que también podría estar presente en forma de hidroxilo, OH, un compuesto químico similar, pero que no es agua. Impactos sin respuesta. En 1999, el Prospector fue deliberadamente estrellado en el polo sur de la Luna. La expectativa era que el impacto lanzara material al espacio, permitiendo que telescopios terrestres analizaran su composición en busca de agua. Desafortunadamente, no se detectaron señales de hielo. El misterio persistió. Otras misiones siguieron un camino similar. La sonda japonesa Selene, Kaguya, lanzada en 2007, capturó imágenes detalladas de la superficie lunar
y analizó cráteres sombreados, pero tampoco encontró señales concluyentes de hielo. Después de 18 meses orbitando la Luna, la Kaguya también fue estrellada deliberadamente, sin resultados positivos. El Giro de la India. Fue solo en 2008 cuando un nuevo enfoque trajo un atisbo de esperanza. La misión Chandrayaan-1 de la India introdujo un instrumento innovador, un espectrómetro capaz de detectar agua en estado gaseoso. La idea era que el vapor de agua podría estar presente en la atmósfera tenue de la Luna, justo sobre las cráteres sombreadas. Esta estrategia marcó un cambio en la forma de investigar, acercando a los científicos a respuestas más concretas. El módulo de impacto fue liberado del cuerpo principal de la nave espacial y, en solo 25 minutos, alcanzó la superficie lunar, cayendo cerca de un cráter en el polo sur de la Luna. Durante su descenso, transmitió datos valiosos a la nave nodriza Chandrayaan-1. Entre esta información estaba la respuesta que los científicos buscaban durante décadas: la confirmación de la presencia de agua. Meses después, el instrumento Moon Mineralogy Mapper, también a bordo de la Chandrayaan-1, utilizó espectroscopia desde órbita y confirmó nuevamente la existencia de agua en la Luna. Pero la NASA buscaba pruebas más detalladas. Para ello, lanzó la misión L-CROSS, junto con el Orbitador de Reconocimiento Lunar, LRO, un nombre familiar para los entusiastas del espacio. La misión L-CROSS fue diseñada para ser sencilla, rápida y de bajo costo, con un objetivo claro: determinar de manera definitiva si hay hielo de agua en cráteres permanentemente sombreados en el polo lunar. A diferencia de misiones anteriores, como la Lunar Prospector y la sonda japonesa Kaguya, la propia L-CROSS atravesó la pluma, recopilando datos detallados, sin depender de observatorios terrestres, que no eran confiables para analizar plumas tan pequeñas. La pluma expuesta a la luz solar reveló hielo de agua y otras moléculas importantes, detectadas por los sensores de la sonda antes de que también colisionara con la Luna. Estas colisiones generaron datos que revolucionaron nuestra comprensión de la superficie lunar. Los estudios indicaron que el suelo de los cráteres sombreados es rico en elementos útiles como hidrógeno, amoníaco y metano, materiales que podrían ser cruciales para producir combustible en misiones espaciales. Y, lo más importante, resolvieron el debate sobre la presencia de agua. Los resultados mostraron que el hidrógeno encontrado en los polos lunares está ligado a cristales de hielo de agua. Se estima que hay aproximadamente 600.000 millones de kilos de hielo de agua en la Luna, el equivalente al peso de más de 460 millones de automóviles. Es sorprendente, ¿no? Pero ¿cómo sobrevive esta agua en la Luna? ¿No se habría evaporado bajo las temperaturas extremas del día? La respuesta está en las características únicas de la Luna. Aunque bajo la luz solar directa, las temperaturas alcanzan hasta 127 grados Celsius, en las regiones permanentemente sombreadas, pueden descender a impresionantes menos 240 grados Celsius, lo suficiente para mantener el hielo intacto. La baja inclinación de la Luna con respecto al plano de la eclíptica también desempeña un papel crucial. Con solo 5 grados de inclinación, algunos cráteres en los polos jamás reciben luz solar, preservando el hielo durante miles de millones de años. Se cree que cometas ricos en agua impactaron la superficie lunar en un pasado distante, depositando agua en estos cráteres sombreados. Después de todo, ¿cómo pasó la Luna de ser un desierto estéril a un lugar lleno de potencial? Las respuestas podrían cambiar el futuro de la exploración espacial. El Orbitador de Reconocimiento Lunar, LRO, trajo otra sorpresa. Se descubrió que trazas de moléculas de agua están esparcidas por el regolito lunar, la capa superficial de roca que cubre la Luna. Más impresionante aún,
Estas moléculas siguen un tipo de ciclo lunar del agua. Durante el día, cuando la superficie se calienta, el agua parece disiparse, volviendo con el frío de la noche. Estos datos revolucionaron nuestra visión de la Luna. No solo posee depósitos congelados en cráteres sombríos, sino que también muestra un comportamiento dinámico en su superficie. Apenas estamos comenzando a comprender el potencial de la Luna como una fuente de recursos para el futuro de la exploración espacial. Un descubrimiento lunar que podría cambiar el futuro de la exploración espacial. La misión de reconocimiento lunar de la NASA reveló temperaturas en la superficie de la Luna que alcanzan hasta 127 grados Celsius en regiones bajo luz solar directa. Esto plantea preguntas intrigantes. ¿Algo está generando agua allí o existe un mecanismo que la está reteniendo en la superficie lunar? Se han planteado diversas hipótesis para explicar este fenómeno. Una posibilidad es que micrometeoritos, al impactar la superficie de la Luna, estén transportando pequeñas cantidades de agua. Al colisionar, estos impactos podrían liberar esa agua en el suelo lunar. Otra teoría sugiere un proceso químico en dos etapas. El viento solar, rico en hidrógeno, reacciona con minerales portadores de oxígeno en el suelo lunar, formando hidroxilo. Posteriormente, los micrometeoritos podrían convertir este hidroxilo en agua. Esta agua podría almacenarse en estructuras microscópicas creadas por el calor extremo de los impactos o quedar protegida entre los granos del suelo lunar, evitando su evaporación por la luz solar. Nuevas posibilidades para bases lunares. Los datos recopilados por el Orbitador de Reconocimiento Lunar, LRO, ampliaron las posibilidades de lugares viables para una base lunar. Descubrir agua fuera de las regiones permanentemente sombreadas, PSRs, por sus siglas en inglés, es prometedor, ya que esas áreas son extremadamente frías. A pesar de ello, las PSRs siguen siendo intrigantes. Debido a la baja inclinación axial de la Luna, los cráteres en los polos nunca reciben luz solar, manteniendo temperaturas increíblemente bajas. El LRO registró un cráter con menos 250 grados Celsius, la temperatura más fría jamás medida en un cuerpo del sistema solar, incluso más fría que Plutón. Estas condiciones pueden preservar no solo hielo de agua, sino también otros compuestos útiles como dióxido de carbono, monóxido de carbono y argón, que podrían aprovecharse en el futuro. Agua a la luz del sol, un avance sorprendente. Mientras que el enfoque de las investigaciones solía estar en las regiones sombreadas, el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja, SOFIA, trajo un descubrimiento revolucionario: agua en la superficie iluminada por el sol. El cráter Clavius, visible desde la Tierra, reveló concentraciones de agua de entre 100 y 412 partes por millón, una cantidad muy pequeña pero significativa. Para comparar, el desierto del Sahara posee 100 veces más agua. Aún así, este hallazgo cambia nuestra comprensión sobre la distribución del agua en la Luna y sobre cómo interactúa con el entorno lunar. Agua lunar, el petróleo del espacio. Considerado el recurso más valioso para la exploración interplanetaria, el agua es esencial para la supervivencia humana y el avance tecnológico en colonias lunares. Puede reciclarse para consumo, usarse como fuente de combustible y, en el futuro, en sistemas de cultivo adaptados a las condiciones extremas de la Luna. Producir propulsor directamente en la Luna, donde la gravedad es una sexta parte de la terrestre, haría que las misiones interplanetarias fueran mucho más accesibles y eficientes, reduciendo la dependencia de los costos exorbitantes del transporte desde la Tierra. Esta estrategia podría disminuir los costos y abrir el camino a misiones más ambiciosas, como exploraciones hacia Marte o más allá. El futuro, bases lunares y colaboración global.
Tanto Estados Unidos como China tienen planes ambiciosos para establecer bases lunares antes del año 2030. El programa Artemis de la NASA busca crear una base en el Polo Sur lunar, mientras que China, en colaboración con Rusia, pretende construir una estación robótica en la misma región. Estas iniciativas podrían marcar el inicio de una nueva era en la exploración espacial, con la Luna desempeñando un papel central como plataforma para misiones más distantes. Incluso en pequeñas cantidades, el descubrimiento de hielo lunar está redefiniendo el papel estratégico del satélite terrestre. Este hallazgo puede ser el punto de partida para una expansión sin precedentes en nuestra capacidad de explorar y colonizar el sistema solar. La humanidad se está preparando para dar pasos grandiosos hacia el futuro. Con el programa Artemis, la NASA planea una serie de vuelos históricos. El primero, Artemis 1, será una prueba no tripulada. Luego, Artemis 2 llevará una tripulación, allanando el camino para Artemis 3, que debería ocurrir después del año 2025. Este último podría marcar el regreso de los seres humanos a la Luna, algo que no ha ocurrido desde 1972. Es curioso pensar en esto, pero, en cierto sentido, el mercado inmobiliario lunar está en auge. Aunque la idea suene irónica, el interés en establecer una base permanente en la Luna es cada vez más serio. Hasta diciembre del año 2022, 6 naciones y bloques políticos, Estados Unidos, Rusia, Japón, Europa, China e India, ya habían enviado sondas exitosas para orbitar o aterrizar en nuestro vecino celestial. Y, a medida que más países y empresas se aventuran en el espacio, surge una pregunta inevitable. ¿Cuál es el verdadero objetivo? ¿Queremos convertirnos en una especie interplanetaria, explorando el sistema solar para el bien de la humanidad? ¿O será que el espacio se está viendo como un nuevo campo para la búsqueda incesante de ganancias? Durante mis investigaciones, descubrí razones sorprendentes que sugieren que la minería espacial, especialmente en la Luna, podría ser una realidad en las próximas décadas. Y tal vez te preguntes, ¿por qué? Espera a descubrir los tesoros escondidos que se encuentran allí, listos para ser extraídos. Uno de los más prometedores es el helio 3. Si alguna vez has oído hablar del helio 3 en historias de ciencia ficción, sabrás que se menciona como la sustancia ideal para reactores nucleares limpios. A diferencia de los métodos tradicionales, no genera radiación ni subproductos peligrosos. Además, tiene aplicaciones médicas y se utiliza en detectores de radiación. ¿El problema? El helio 3 es extremadamente raro en la Tierra. Aparece en pequeñas cantidades, como en depósitos de gas natural, pero aún así su extracción no es económicamente viable. Para que te hagas una idea, en 1.000 millones de metros cúbicos de gas natural, solo se pueden obtener 15 kilogramos de helio 3. Otra forma de obtenerlo sería como subproducto del tritio, pero el tritio es esencial para la producción de armas nucleares, cuya fabricación ha disminuido a nivel mundial. Esto significa que necesitamos urgentemente una nueva fuente para satisfacer la demanda futura. Y aquí es donde entra en juego la Luna. Durante miles de millones de años, el helio 3 del viento solar se ha acumulado en la superficie lunar, convirtiéndola en una posible fuente de este recurso raro. Aunque su concentración sigue siendo baja, alrededor de 50 partes por 1.000 millones, la abundancia en la superficie lunar hace posible extraer grandes cantidades. Además, el helio 3 podría usarse para alimentar reactores en la propia Luna, lo que ayudaría a que las bases lunares fueran autosuficientes. La viabilidad de esta idea genera opiniones divididas, pero países como China, Rusia e India
ya están considerando la minería lunar como un objetivo estratégico. Las empresas privadas también están evaluando esta posibilidad. Sin embargo, debido a la baja concentración de helio 3, es probable que su extracción se combine con la minería de otros recursos presentes en el suelo lunar, el regolito. ¿Y qué más está escondido en el regolito? Una impresionante variedad de minerales. Este suelo lunar contiene metales como hierro, titanio, aluminio, silicio, calcio y magnesio, muchos de ellos en cantidades significativas. Algunos de estos materiales pueden ser difíciles de separar, pero el proceso de extracción también libera subproductos valiosos, como oxígeno e hidrógeno. Estos elementos son fundamentales para el soporte vital y el suministro de combustible. Oxígeno significa aire respirable, hidrógeno, combustible, y juntos pueden producir agua, esencial para cualquier colonia lunar. Además, el regolito no procesado puede usarse de formas innovadoras. Puede transformarse en lunarcrete, un material de construcción ideal para erigir estructuras en la Luna, eliminando la necesidad de transportar materiales desde la Tierra, algo caro e inviable a largo plazo. Sin embargo, quizás el recurso más valioso que se encuentra en la Luna sean los metales conocidos como tierras raras. Curiosamente, estos elementos, que pertenecen a una sección específica de la tabla periódica, no son tan raros en la Tierra como su nombre sugiere. El problema es que aquí no están concentrados en grandes depósitos, sino dispersos en la corteza terrestre, lo que hace que su extracción sea increíblemente difícil y costosa. Pocos países tienen depósitos lo suficientemente grandes para su explotación, y aún así, muchos optan por no extraerlos debido a los impactos ambientales y sociales devastadores de la minería. China es una excepción notable. Con alrededor del 30% de las reservas mundiales, domina el 95% del mercado global de tierras raras. Este control coloca al país en una posición de poder estratégico, ya que estos minerales son fundamentales para la fabricación de electrónicos y baterías. Con el rápido crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos y sus enormes baterías, la búsqueda de tierras raras solo tenderá a aumentar. Esto nos lleva a una reflexión importante. ¿De dónde provendrán los minerales esenciales para sostener esta transición tecnológica? Algunas naciones, como Estados Unidos, Canadá, Australia y Sudáfrica, podrían intensificar la explotación de sus depósitos. Sin embargo, esto significaría más contaminación en un planeta que ya enfrenta serios desafíos ambientales. Como alternativa, la Luna podría convertirse en una fuente viable. Aunque las tierras raras no son más abundantes allí que en la Tierra, ya se han identificado depósitos y la minería lunar evitaría los daños ambientales y sociales que ocurren aquí. A medida que la demanda de estos elementos crece, la exploración lunar podría volverse económicamente atractiva. Además, controlar la minería lunar significaría controlar el mercado y sus precios, ofreciendo una ventaja significativa a cualquier país o empresa que lidere esta iniciativa. ¿Seguirá dominando China el sector? ¿O nuevas potencias espaciales buscarán una porción de este lucrativo mercado? Esto también plantea otra cuestión intrigante. ¿Quién tiene derecho a explotar los recursos de la Luna? Hasta ahora, la respuesta no es clara. El principal tratado que regula el espacio, el Tratado del Espacio Ultraterrestre, firmado por diversos países, prohíbe armas de destrucción masiva y bases militares en el espacio, además de vetar las reivindicaciones de soberanía sobre cuerpos celestes. Sin embargo, no aborda directamente la minería. Se han propuesto otros tratados para regular esta actividad, pero solo las naciones sin programas espaciales los han apoyado. Así,
La exploración lunar podría seguir una lógica de quien llega primero se lo queda. Esta urgencia hace que el mapeo de la superficie lunar y la identificación de recursos, como el hielo de agua, sean aún más cruciales. El uso del agua lunar sería esencial para la supervivencia de futuras colonias, pero recolectarla presenta desafíos significativos. Además del frío extremo en las regiones polares, hay otro problema que enfrentar: la electricidad generada por los vientos solares. Debido a la baja inclinación de la Luna, los vientos solares, compuestos por iones y electrones, alcanzan los polos y los bordes de los cráteres casi horizontalmente. Esto provoca que los electrones, que son 1000 veces más ligeros que los iones, se acumulen en las paredes y el fondo de los cráteres, creando una carga negativa en esas superficies. Mientras tanto, una carga positiva se forma por encima de ellas. Esta diferencia de cargas genera un campo eléctrico intenso, especialmente en las áreas protegidas de los vientos solares. Esta separación de cargas alcanza un nivel crítico, creando desafíos adicionales para la exploración de recursos como el hielo de agua. Sin embargo, resolver estas cuestiones será fundamental para el éxito de cualquier misión lunar a largo plazo. Después de todo, el dominio de los recursos de la Luna podría moldear el futuro de la humanidad, y las decisiones que tomemos ahora definirán quién tendrá el control de este nuevo mercado. ¿Cuáles son los mayores desafíos para transformar la Luna en nuestra próxima frontera? La respuesta podría sorprender. Uno de los más alarmantes: la electricidad que se acumula en áreas de la superficie lunar. Debido a este fenómeno, algunas regiones pueden alcanzar cargas de hasta cientos de miles de voltios, representando un riesgo mortal para cualquier explorador desprevenido. Y si crees que evitar los polos resuelve todo, desafortunadamente, los problemas eléctricos están lejos de terminar. Los peligros no se detienen ahí. Este polvo fino también es tóxico y puede causar irritación en los ojos, tos y otros efectos perjudiciales para la salud. Imagina intentar explorar la Luna mientras enfrentas un material capaz de desgastar tus herramientas, dañar tu traje y aún así representar una amenaza directa para tu bienestar. Además, este material podría generar un efecto triboeléctrico, dejando a los astronautas vulnerables a descargas eléctricas al actuar como intermediarios entre el suelo cargado negativamente y el viento solar positivo. Es como frotar los pies en la alfombra y recibir una descarga al tocar la manija de la puerta, pero con riesgos mucho mayores. Entonces, ¿por qué no vimos problemas eléctricos graves en las misiones Apolo? La respuesta está en la luz solar. Cuando los fotones emitidos por el Sol golpean el suelo lunar, liberan electrones en un proceso llamado emisión fotoeléctrica, reduciendo la carga negativa del suelo. Como los módulos Apolo aterrizaron en áreas constantemente iluminadas por el Sol, el equilibrio de las cargas minimizó el riesgo de descargas. Pero en otras partes de la Luna, lejos de la luz solar directa, el peligro es real. La pregunta que surge es: ¿cómo proteger a nuestros astronautas? Para enfrentar temperaturas extremas, polvo tóxico y el riesgo de descargas eléctricas, necesitamos desarrollar trajes espaciales con materiales innovadores. Un buen aislante como el caucho podría parecer ideal, pero debe resistir variaciones extremas de temperatura que en la Luna pueden alcanzar impresionantes 247 grados bajo cero. La buena noticia es que se están logrando avances. Un equipo de la Universidad Estatal de Washington recibió $130,000 de la NASA para crear una solución con nitrógeno líquido capaz de capturar regolito de las superficies y mantener las bases lunares limpias y seguras. Además, la NASA está desarrollando escudos de polvo electrodinámicos
paneles eléctricamente cargados que usan cables para generar corrientes y limpiar regolito de equipos y superficies. Y no termina ahí. Una empresa noruega llamada Intention está trabajando en un proyecto llamado ASG, que promete revolucionar las misiones espaciales. Están desarrollando una tecnología que permite a los astronautas controlar rovers y máquinas de forma remota mediante gestos. Imagina permanecer seguro dentro de una base lunar mientras brazos robóticos hacen el trabajo pesado afuera. Aún así, no todos son victorias. En julio de 2024, la NASA anunció la cancelación del proyecto Viper, que tenía como objetivo explorar el polo sur de la Luna y buscar hielo de agua. A pesar de estos desafíos, estamos avanzando. Nuevas soluciones están surgiendo para enfrentar el polvo tóxico, las descargas eléctricas y las condiciones extremas. La misión inicialmente planeada para 2023 sufrió retrasos debido a demoras en la construcción del rover y al presupuesto limitado de la NASA. El Viper, que fue reprogramado para 2025, terminó siendo completamente cancelado. Ahora, el rover, ya terminado, corre el riesgo de ser desmontado para reutilizar sus piezas. Esta cancelación es un duro golpe, ya que ningún otro proyecto estadounidense en los próximos años será capaz de igualar las capacidades del Viper. Este rover no solo se desplazaba por la superficie lunar, sino que también tenía la habilidad única de explorar el subsuelo, buscando comprobar la existencia de hielo de agua. Científicos fuera de la NASA expresaron sorpresa e indignación ante la decisión, calificándola como un día sombrío para la ciencia lunar. Muchos esperan que otra agencia o empresa aproveche el rover, evitando así el desperdicio de tiempo, dinero y experiencia. La exploración lunar no es un desafío únicamente para la NASA. De los últimos 9 intentos de aterrizaje en la Luna, 5 fracasaron. Incluso cuando tienen éxito, estas misiones enfrentan un enigma persistente: la localización del agua lunar, un recurso crucial para futuras colonias humanas. A pesar de repetidas detecciones mediante espectroscopia, la búsqueda en el terreno frecuentemente resulta en decepciones y más dudas. Actualmente se cree que el hielo de agua se encuentra en los cráteres sombreados de la Luna. Sin embargo, la oscuridad permanente de estas regiones dificulta confirmar la presencia de hielo. Sería desastroso construir una base científica cerca de un cráter solo para descubrir que está completamente seco. Aunque el Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, de la NASA ha logrado grandes avances en el mapeo lunar, su cámara, LROC, no puede penetrar la oscuridad de estos cráteres. Pero afortunadamente, una nueva tecnología está cambiando esta situación. El 16 de diciembre de 2022, Corea del Sur hizo historia al convertirse en el 7º país en enviar una sonda a la Luna. Tras 4 meses de viaje, la sonda Danuri entró en órbita lunar, trayendo consigo nuevas herramientas y revelaciones sobre el agua lunar, al mismo tiempo que aumentaba los misterios. En una colaboración científica internacional, la NASA apoyó el proyecto con experiencia en comunicación y navegación. Como agradecimiento, Corea del Sur ofreció 7 kilogramos de espacio en la sonda a la NASA, que eligió instalar un dispositivo innovador: la ShadowCam. La ShadowCam es una versión mejorada de la cámara del LRO, con una sensibilidad 200 veces mayor. Esta tecnología nos permitió capturar imágenes detalladas de cráteres como el Shackleton, en el polo sur lunar. Por primera vez, pudimos observar claramente su cuenca interior. Lo que vimos fue sorprendente: un terreno irregular y lleno de agujeros, pero sin señales evidentes de hielo. La ausencia puede explicarse por el reducido tamaño del cráter, donde las temperaturas quizá no sean lo suficientemente bajas
como para que el hielo se forme de manera consistente. Un detalle intrigante es el rastro de una roca que rodó por la ladera del cráter, preservado debido a la ausencia de viento en la Luna. Este rastro, posiblemente muy antiguo, nos recuerda cuán inmutable es el entorno lunar. A pesar de las expectativas generadas por los descubrimientos previos de la misión Chandrayaan-1, la ShadowCam ha reforzado el misterio. Hasta ahora, ninguna de sus imágenes ha revelado señales claras de hielo, ni en grandes cantidades, ni en forma de escarcha. Esto hace aún más intrigantes los datos recientes obtenidos por la misión Chandrayaan-3 de la India, que indican que la verdadera naturaleza del agua lunar sigue envuelta en misterio. Fue la misión Chandrayaan-1 la que reveló las primeras evidencias de agua en la superficie lunar. Ahora, con la Chandrayaan-3, la India decidió observar más de cerca solo para obtener resultados que desafiaron las expectativas de los científicos. La misión ya era histórica por sí sola, al colocar a la India en el selecto grupo de países que han logrado aterrizar con éxito en la Luna. Además, se convirtió en la primera en alcanzar el polo sur lunar, un logro que quedará en los anales de la exploración espacial. Los instrumentos del módulo Vikram y del rover Pragyan revelaron datos valiosos sobre la composición química y la historia geológica de la Luna, proporcionando información crucial para futuras misiones. Sin embargo, lo más intrigante no es lo que Chandrayaan-3 encontró, sino lo que no encontró. ¿Y tú? ¿Lo notaste también? Antes del lanzamiento, la ISRO, la Organización India de Investigación Espacial, divulgó que uno de los principales objetivos de la misión era resolver un misterio específico: localizar reservas de agua en el polo sur de la Luna, una zona elegida por sus características únicas. La pregunta es sencilla: ¿dónde está el agua que esperamos encontrar? Aún así, un presupuesto menor trajo desafíos. Tanto el Vikram como el Pragyan no fueron diseñados para sobrevivir a las temperaturas extremas de la noche lunar, que llegan a menos 120 grados Celsius. Por ello, todo el trabajo debía completarse antes de que el frío extremo pusiera fin a la misión. El rover Pragyan, que pesa 27 kilogramos y está equipado con 6 ruedas, trajo instrumentos de vanguardia, un espectrómetro de rayos X de partículas alfa, APXS, y un espectrómetro de descomposición inducida por láser, LIBS. Estas herramientas tenían una misión clara: analizar la composición química de la superficie lunar y buscar rastros de agua u otros elementos significativos. Con los primeros datos enviados a la Tierra, comenzaron los descubrimientos. Elementos como aluminio, calcio, hierro, cromo, titanio y oxígeno fueron detectados junto con la primera evidencia in situ de azufre en el polo sur lunar. La presencia de azufre es fascinante, ya que sugiere que la región fue volcánicamente activa en el pasado. Pero incluso con tantos hallazgos, un elemento crucial estaba ausente: el hidrógeno, componente esencial para la formación de agua. Mientras tanto, Pragyan continuó su exploración, guiado manualmente por los científicos en la Tierra, quienes monitoreaban cada movimiento a través de su cámara de navegación. Esta operación requería precisión, ya que el retraso de la señal entre la Luna y la Tierra era de casi 3 segundos, un detalle que podría ser crítico en situaciones de riesgo. Y fue exactamente lo que ocurrió. Durante su trayecto, Pragyan casi cayó en un cráter de 4 metros de diámetro que al principio pasó desapercibido. A pesar de su desplazamiento lento, de apenas 1 centímetro por segundo, el peligro era real. Afortunadamente, el equipo en la Tierra logró detener el rover a tiempo y redirigirlo por una ruta más segura. En los 14 días que duró su misión, Pragyan recorrió cerca de 100 metros desde el punto de aterrizaje. A pesar de sus limitaciones, la misión aportó contribuciones valiosas a la ciencia lunar,
y dejó un misterio intrigante en el aire. ¿Dónde está toda el agua que imaginábamos encontrar en el polo sur lunar? Aunque la misión del Chandrayaan-3 ha llegado a su fin, los aprendizajes dejados por Vikram y Pragyan todavía nos inspiran a explorar más sobre la Luna. Una de las sorpresas más notables fue observar que, en un segundo momento, el rover Pragyan optó por evitar un cráter en lugar de explorarlo directamente. Lamentablemente, no tenemos fotos de ese cráter, pero la ausencia de hielo allí parece ser la explicación más plausible. Mientras tanto, Vikram, el módulo de aterrizaje, también estaba ocupado. Realizó experimentos como medir la temperatura de la superficie lunar, perforando hasta 10 centímetros de profundidad. Este análisis reveló algo fascinante. La temperatura de la Luna varía drásticamente en diferentes profundidades. En la superficie, las mediciones alcanzaron cerca de 60 grados centígrados, mientras que a solo 8 centímetros por debajo, el registro cayó a impresionantes menos 10 grados centígrados. Este hallazgo señala un hecho interesante. El regolito lunar es un pésimo conductor de calor. Esto sugiere que el hielo de agua, si existe, no está en la superficie, sino escondido debajo de ella. Además, Vikram dio un salto histórico, elevándose 40 centímetros con el uso de sus propulsores, moviéndose ligeramente respecto a su punto original. Este experimento sirvió como una prueba valiosa para misiones futuras, simulando la capacidad de futuros módulos de aterrizaje para regresar a la órbita lunar. A pesar de estos avances, la tan esperada confirmación visual de hielo de agua aún no ha ocurrido, reforzando el misterio. ¿Dónde está el hielo que misiones anteriores como Chandrayaan-1 detectaron en los cráteres polares? Este enigma nos lleva a pensar que el hielo podría estar atrapado en capas subterráneas o en depósitos inaccesibles, moviéndose a lo largo de los ciclos lunares y reaccionando a la radiación solar. Aún así, la Chandrayaan-3 proporcionó información valiosa, ayudando a construir una imagen más clara de las condiciones en los polos de la Luna. Y para futuros exploradores, una lección importante quedó clara. Si quieres encontrar agua en la Luna, lleva una pala. Sin embargo, cada paso dado en este viaje es un hito en la exploración espacial. El potencial del agua lunar, tanto para la supervivencia humana como para el avance tecnológico, convierte su descubrimiento en una prioridad. Con nuevas misiones en marcha y tecnologías emergentes, el futuro promete revelar aún más secretos de la Luna y consolidarla como la próxima frontera de la humanidad. Gracias por ver, y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Haz clic y descubre más sobre los fascinantes misterios del universo en nuestro canal.